En Los Ángeles de Charlie, Cóctel Molotov, con Elvira Aldaz. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 de Cóctel Molotov. En esta ocasión voy a hablar de cómo beber con estilo y elegancia con Julián. ¿Qué tal estás, Julián? Pues muy buenas, Elvira, pues muy contento de estar otra vez en Cóctel Molotov porque me encanta todo lo que nos comentas de coctelería y esta vez, como has escuchado a nuestro jefe Charlie, pues vamos a hablar de estilo, vamos a hablar de glamour y evidentemente en el mundo del buen beber, estilo y glamour, pues sí que hay, ¿no? Sé que hay mucho además. Sí, el estilo y el glamour siempre han sido muy importantes en el mundo de la coctelería y vamos a ver cómo lo que bebes, cómo lo bebes y cómo lo pides van a definir completamente tu personalidad y tu estilo como persona y como personaje. Seguro que sí. Pues venga, vamos al lío. El estilo a la hora de beber, ¿esto cómo lo vamos a conceptualizar? Bueno, si definimos el estilo, lo podemos definir como el conjunto de características que confieren una personalidad propia y reconocible a alguien. Al final, el estilo son rasgos individuales y duraderos. No hay un estilo general. Uh-huh. Es decir, son una expresión de la individualidad y no una moda. Las personas que deciden, por ejemplo, beber gin tonics aunque no les guste porque está de moda, eso podríamos decir que no es un rasgo muy estiloso, realmente. Sin embargo, la época, el lugar donde vivimos, sí es verdad que marcan lo que podemos considerar elegante o glamuroso, que eso es lo que solemos entender como estilo, ¿no? Yeah. Y es lo que define a los personajes que admiramos y a quien nos queremos parecer. Claro, o sea, estilo en principio no son modas pasajeras, no es un poco una característica propia, ¿no? Sí, el estilo es cómo eres tú. O sea, lo más importante y mi recomendación es ser siempre uno mismo y estar seguro de lo que te gusta y de lo que quieres. Aunque vaya un poco a contracorriente, ¿no? Exactamente. De hecho, quizás cuanto más contracorriente vaya, más estilo es, claro. Más estilo propio es. Muy bien, muy bien. Entonces nos vas a comentar un poquito cómo ha ido esto del buen beber en temas como las pelis, las series, ¿verdad? Sí, al final en las películas, las series y los libros son nuestra escuela, ¿no? Vemos a los personajes beber determinadas cosas, pedirlas, cómo las piden, cómo las beben, y eso nos va a dar una idea de cómo es ese personaje. Ah, muy bien, muy bien. Claro, los autores, los directores, los escritores utilizan los cócteles muchas veces como una manera, como un elemento narrativo para definir esos personajes. Claro, porque además es que hay muchas formas de beber, Elvira. Algunas, digamos que son pues más objetivamente correctas, otras menos. Bueno, nos tendrás que comentar también un poco de eso, ¿no? Claro, sí, por supuesto hablaremos de tips, pero es verdad que cada uno tiene que encontrar su estilo y es verdad que cada estilo define cómo eres. Pues todos hemos visto a los cowboys en el oeste pues beberse unos chupitos de bourbon así muy a lo bestia. Eso no es algo muy estiloso, pero sí es algo que marca que esos personajes son rudos, son masculinos, les da igual todo, ¿no? Yeah. Pues al final, cada cosa que vemos en una serie, en una película, nos sirve para intentar copiarlo. De hecho, hubo un estudio sobre series el año pasado que detectó que el 30% de las personas reconocían haber bebido o comido algo que habían visto en una serie o película para parecerse a los personajes. Claro. O sea, es que es fundamental. Es nuestra cultura, ¿no? Entonces, evidentemente, pues cuando consumimos audiovisual, pues nos fijamos en todo y también cómo beben los personajes, ¿no? Claro, es una manera también de emitir juicios de valor, ¿no? De prejuicios. Cuando tú vas a un bar y ves lo que está pidiendo la gente, en el fondo te estás ya haciendo una idea de cómo es esa persona, ¿no? Si es una persona sofisticada, si es de mundo, si es más femenina, más masculina. Hay determinadas formas de vasos que se piensa que son más femeninos o más masculinos. De hecho, en Estados Unidos hubo una polémica porque sí es verdad que hay muchos hombres que rechazan los cócteles en vaso martini o de colores porque piensan que son femeninos y no los quieren. Ah, sí, pues qué curioso, ¿no? Sí, no, y seguro que a muchos de nuestros oyentes les pasará que igual si te ponen un vasito pequeñito y tal, piensas que es algo femenino y no es verdad. Y no tiene por qué, claro. Lo bueno de esto, Elvira, es que, claro, tenemos todo el abanico, ¿no? O sea, desde la garrulez más extrema hasta la sofisticación más contundente, ¿no? Para todo ese abanico de cómo bebe el personal, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos desde cualquier cóctel clásico y todos los cócteles clásicos te remiten a una época, a una manera de ser, a un tipo de destilado. Si él es más alcohólico, si es menos alcohólico, te pueden remitir a una playa, a las vacaciones. Los cócteles tienen mucha historia detrás y las películas y las series nos ayudan a remarcar esos valores que tiene cada uno de los cócteles y a sentirnos como esos personajes que los beben. Ya. ¿Alguna recomendación para beber con estilo?
¿Se puede beber con estilo de alguna manera, digamos, organizada o no? Sí, o sea, como decía, cada época tiene lo que consideramos más glamuroso, más elegante, pero para mí la recomendación es ser tú mismo. ¿Cómo puedes ser tú mismo bebiendo? Probando muchas cosas. Nadie nace sabiendo qué le gusta, hay que probar mucho, hay que abrirse, hasta el final acabar decidiendo qué es lo que más te gusta y eso va a formar parte de tu estilo. Hay un escritor americano que escribe sobre coctelería, Simonson, y que decía algo que es real, que es nuestros padres, la generación de sus padres, sobre todo, quizás nuestros abuelos, bebían algo de jóvenes, decidían que eso era lo que les gustaba y ya no volvían a probar nada más en su vida. Siempre todo el mundo sabía que esa persona bebía dry martinis de esta manera, que bebía un old fashion de esta manera, que bebía whisky, que bebía ron, y no volvían a cambiar en su vida, cabeza cuadrada. Y eso es una manera de ser, ¿no? Quizás hoy en día tenemos más facilidad para probar otras cosas y quizás un rasgo de personalidad sea alguien que le gusta probar muchas cosas diferentes. Correcto. Recuerdo a mi tío solo bebía coñac. Claro, y ese era su estilo. Tú sabías que a esa persona le gusta el coñac y ya está. Vamos a empezar, si quieres, si te apetece, a comentar algún personaje de cine de estos súper famosos y qué es lo que bebían, ¿no, Elvira? Sí, o sea, vamos a empezar por el icono por excelencia que todos conocéis y que seguro que ya tenéis todos en la cabeza, que es James Bond. Hombre, por supuesto. Por supuesto, James Bond y su dry martini lo tenemos todos en mente, hayamos o no bebido nunca un dry martini. Eso está clarísimo. Y todos conocemos la frase mezclado, no agitado, ¿no? Que pronunciaba en la versión por lo menos en español. Y esto es un poco lo que os decía, que aparezca James Bond y pida un cóctel y diga exactamente cómo lo quiere tomar, ya indica un rasgo de personalidad, una persona segura de sí misma, que sabe lo que quiere, que no va a perder el tiempo en tonterías y que le va a imponer al bartender cómo quiere su copa, ¿no? Sí, claro, ponía ahí James Bond su impronta y era el que mandaba en la barra, ¿no? Realmente. Exactamente, es esa personalidad firme y segura, ¿no? De hecho, es gracioso porque en Casino Royale, que es la película de Daniel Craig, pero que representa que es el principio de James Bond, cuando el bartender le pregunta cómo quiere su dry martini, no sé si os acordaréis que dice, tengo cara de que me importe. Claro. Porque en ese momento James Bond está en un punto en el que le importa un pimiento y se va sofisticando a medida que van pasando las misiones hasta saber cómo quiere las cosas. Tremendo. Una de las cosas sobre el martini de James Bond es que mucha gente se sabe la frase pero no entiende por qué mezclado y no agitado o agitado o mezclado. ¿Qué tiene que influir, cómo influye en un cóctel que esté agitado o mezclado? Y yo el primero que no lo sé, Elvira, así que coméntanoslo, por favor. Vale, hay un montón de técnicas de coctelería para hacer cócteles y las dos de las más comunes es agitar o mezclar. Agitar es en coctelera y mezclar en vaso mezclador. Uh-huh. ¿Cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro? Los cócteles se agitan en coctelera no de forma gratuita ni por show, sino porque alguno de los ingredientes tengan una densidad que haga que no mezclen bien. Por ejemplo, los zumos de fruta, lácteos, siropes, son diferentes densidades que si tú las echas todas en un vaso no acaba aquello de mezclarse del todo. Entonces necesitas agitar fuerte con hielos para diluir, para mezclar todos esos ingredientes, para diluir el cóctel con agua y para enfriarlo. Ajá. ¿Vale? Sin embargo, si yo remuevo un cóctel en un vaso mezclador, lo habréis visto, esos vasos tan bonitos tallados con una cuchara larga, eso se hace cuando los ingredientes son destilados, vermuts, cosas que sí mezclan bien y que lo único que queremos hacer es enfriarlos, pero meterles muy poca agua, meterles muy poquita dilución y que no enturbie la apariencia del cóctel. Por lo tanto, un dry martini siempre habría que removerlo, habría que mezclarlo en un vaso mezclador. Es como hay que hacerlo, porque queda completamente transparente y no queda aguado y queda frío, perfectamente frío, ¿vale? Claro. Si agitamos ese dry martini, ¿qué nos va a pasar? Que se va a enturbiar y que va a estar mucho más aguado. Y claro, James Bond, ¿cómo va a beberse un martini aguado? Eso sería imposible, ¿no? Pues precisamente es como lo hace. Es como lo hace porque es increíble, pero la traducción en español está mal. Ah. La traducción en español es completamente a la inversa. O sea, en el original, James Bond lo que dice es shaken, not stirred. Es decir, al revés, agitado, no mezclado. Le indica al bartender que quiere un dry martini al revés de cómo se suele hacer. Lo quiere agitado. Por eso lo remarca tanto. En cambio, el traductor en español, no sé en qué estaba pensando, si era porque le encajaba mejor o qué, que cambió el orden de las palabras. Entonces, en español nos pensamos que James Bond es muy estiloso y en realidad James Bond está pidiendo un cóctel aguado. Tú fíjate la importancia que tiene una buena traducción. Absoluto, o sea, cambia absolutamente el sentido. Y esto tiene una razón de ser. Es decir, Ian Fleming, el autor de los libros de James Bond, introduce ese guiño en el personaje porque era la bebida favorita de un amigo suyo, que era el príncipe Bernardo de Holanda,
que pedía siempre que le agitaran los cócteles porque el vodka que se tomaba era malísimo en aquella época, era un vodka de patata malísimo, y al agitarlo era una manera, pues justo, de aguarlo y que fuera más tragable. Y entonces decide meter esa particularidad dentro del personaje de Bond. Qué curioso de verdad. Yo, hombre, siempre he pensado que, claro, era mezclado, era como lo quería James Bond y resulta que es al revés. Qué cosa. Es absolutamente al revés. Y de hecho, otra particularidad del martini de Bond es que lo toma con vodka, cuando el Dry Martini es un cóctel con ginebra. O sea, así que es bastante curioso que Bond cambie la ginebra, siendo un personaje británico, cambie la ginebra por el vodka. Qué cositas, ¿no? Y luego resulta que este hombre, además, claro, no solo ha tomado Dry Martini, ¿no? También ha tomado otras cosas, ¿no? Sí, en todas las películas bebe muchas cosas. De hecho, el primer cóctel que toma en los libros es un americano. Sin embargo, el cóctel que realmente debería ser, por excelencia, el cóctel de James Bond es el Vesper, porque es un cóctel que inventa el propio Bond, es decir, inventa Ian Fleming en la novela, a partir de una receta que crea un amigo suyo. Y es un cóctel que luego llama Vesper en honor a Vesper Lynd, que es una de las mujeres a las que ha amado, o quizás a la que haya amado más, que os recordaréis que la película de Casino Royale está interpretado por Eva Green, guapísima, y es la que le da nombre a este cóctel. A este cóctel, sí. Y este cóctel aparece en la novela descrito directamente con la receta. Es muy curioso que luego en la película de Daniel Craig dice la receta y son exactamente 3 medidas de Gordons, una de vodka, media medida de quina lillet, agítelo bien hasta que esté helado, entonces añada una peladura de limón. Le da Bond directamente la receta al bartender que quiere que le prepare eso cuando todavía el cóctel no tiene ni nombre. ¿Qué es quina lillet? Elvira, yo no conozco eso. Sí, quina lillet era un aperitivo francés que ya no se produce. Es decir, que si quisiéramos hoy en día hacer un Vesper, no podríamos hacerlo según la receta de Ian Fleming, pero lo podremos sustituir por Lillet Blanc, que sí se vende, que es un vino aromatizado que es más dulce que la quina lillet original, que se llamaba quina porque tenía quinina, como la tónica, o sea, era más amargo, era un aperitivo más amargo, ahora es más dulce, pero lo podríamos sustituir. Y si no, también lo podríamos sustituir por Cocchi Americano, que es otro vino aromatizado, en este caso italiano, ¿no? O sea que sí podríamos prepararnos un Vesper y sentirnos un James Bond enamorado. Porque el colectivo de detectives y el colectivo de agentes secretos para lo de la bebida, pues es un clásico, ¿no? Hombre, es lo mejor que hay, o sea, todos hemos visto, de hecho yo me enamoré de la coctelería viendo esas películas de los años 40 y 50 de Bogart, de Lauren Bacall, bebiendo en los bares con un estilo y una elegancia increíble, ¿no? Todos hemos querido ser Bogart o Lauren Bacall. Sí, desde luego. Sí. Al final son los detectives el epítome de la masculinidad, de lo rudo, y eso siempre le ha dado un plus, ¿no? A las bebidas. Philip Marlowe, por ejemplo, que es el personaje que ha interpretado Bogart en muchas películas, que es un personaje creado por Raymond Chandler, bebía gimlets y en las propias novelas daban también la receta. La receta del gimlet, según Raymond Chandler, era mitad ginebra y mitad lima roses. Siempre ha habido la leyenda de que los detectives eran muy borrachines, ¿no? O sea, o que les gustaba por lo menos beber, no quizás a lo mejor hasta ponerse borrachos, pero que les gustaba el alcohol, vamos, en un momento dado, ¿no? Sí, es que la escena típica de estar acodado en la barra pidiendo un whisky o sacar del cajón, que el otro día lo hablaba yo en casa, el típico cajón que tienes una pistola y una botella de bourbon, ¿no? Sí. Esa imaginería siempre ha estado muy presente como ejemplo de la masculinidad, ¿no? Y es curioso porque el gimlet, sin embargo, es un cóctel cítrico que se sirve en copa martini, con un color muy, muy llamativo, muy amarillito. O sea que es un cóctel que a priori, si lo viéramos hoy en día alguien beberlo, nunca diríamos que es el cóctel de Philip Marlowe. Igual que los detectives, bueno, pues las chicas también pues han tenido su protagonismo, ¿no? Sí, por supuesto. Las femme fatale también se han definido siempre por lo que bebían, ¿no? Y una de las más famosas, por supuesto, como hemos dicho, es Lauren Bacall, que guapísima y espectacular y dándole siempre mucho la réplica a Bogart. Por ejemplo, en El sueño eterno pedía un Scotch Mist, que al final no deja de ser un whisky escocés con hielo picado y un twist de limón. O sea, al final es beber whisky, con lo cual simbolizaba que era una mujer fuerte, que era una mujer que sabía lo que quería, pero con mucho hielo picado, de forma que ese whisky se agua y es mucho más ligero, mucho más fresco y mucho más fácil de tomar. Otro de las maravillosas femme fatale o incluso actrices increíbles ha sido Bette Davis, ¿no? Bette Davis siempre ha marcado mucho también el estilo y cómo beber con esa mirada, ¿no? Y con ese desparpajo y con esa ironía.
Y uno de los cócteles que asociamos más a Bette Davis es el Gibson. El Gibson es como un dry martini donde sustituimos la aceituna o el twist de limón por una cebolleta encurtida. Seguro que lo habréis visto en muchas películas porque aparece también, por ejemplo, Con la muerte de los talones, en la famosa escena donde Cary Grant está intentando ligar con Eva Marie Saint. Él está tomando un Gibson muy despacito, mirándola mucho a los ojos, con unas gafas de sol y es un pedazo de escena, ¿no? Es importante lo de la cebolleta encurtida, ¿no? Es muy importante porque cambia el sabor del cóctel. Al final es un dry martini, un cóctel seco de aperitivo, pero que al incorporarle esa cebolleta lo que hace es saber más umami, tiene un sabor que te abre más el apetito. Entonces cambia bastante. De hecho, en la escena de Bette Davis en Eva al desnudo, cuando comienza, ella está bebiendo Gibsons con todos sus invitados y se bebe como 2 del tirón, deja la cebolleta encurtida dentro, le pasa la copa al que tiene al lado, se sube a las escaleras y desde arriba le dice a todo el mundo: abróchense los cinturones, va a ser una noche movidita. Tremenda esas pelis clásicas, espectaculares. Hombre, todos hemos querido beber así, todos. Todos, seguro. Incluso, como os digo, los escritores y los directores asignan determinados cócteles a determinados personajes para darnos pistas de cómo son, ¿no? Y, por ejemplo, en la película Callejón sin salida, que es otra peli de Bogart, su personaje se encuentra con una femme fatale maravillosa llamada Coral Chandler, que es una persona muy misteriosa, ¿no? Una mujer muy misteriosa. Y esta mujer siempre va al mismo bar y le pide siempre al bartender un Ramos Gin Fizz, que para mí es un coctelazo increíble. Este es un cóctel muy difícil de hacer, que lleva ginebra, zumo de limón y lima, azúcar, agua de azahar, clara de huevo, nata y soda. Es un cóctel que la presentación, como imaginaréis, veis todos estos ingredientes y los agitamos, ¿qué pasa con ello? Pues que empieza a crecer una espuma. Es un cóctel que hoy en día se sirve con un copete de espuma. Para que esté bien servido tiene que sobresalir del vaso y es muy difícil hacerlo. Y se decía que en la receta original pedían que se agitara durante 15 minutos. O sea, imaginaros el dolor de brazos que supone estar agitando 15 minutos un cóctel. Además había que agitarlo primero sin hielo, luego con hielo para que no se aguara. Había un bar muy famoso en Estados Unidos en aquella época que ponía 15 bartenders en fila para que se fueran pasando la coctelera y cada uno agitara un minuto, porque si no los brazos no te dan. Entiendo que sería un cóctel caro, ¿no? Porque la mano de obra también lo era, ¿no? Ahí estaba, subía la mano de obra y era un cóctel que se bebía en locales muy lujosos y muy glamurosos, porque al final también estaba el bartender perdiendo mucho tiempo con tu cóctel. Y entonces ese era un cóctel que se asociaba mucho a gente de la alta sociedad, ¿no? Yeah. Pero el detalle que introduce el director en esta película es que esta mujer está bebiendo este cóctel en un momento en el que ya estaba pasado de moda. Y esta es un poco la clave. Cuando Bogart ve que esta mujer bebe este cóctel, lo que deduce de ella es que es una mujer con dinero, porque conoce este cóctel y le gusta, con experiencia, con buen gusto, pero es una mujer con las cosas muy claras y con mucha personalidad porque está bebiendo un cóctel que no está de moda, siendo una mujer estilosa, ¿no? Entonces, con eso ya le va dando una serie de pistas de cómo es el personaje. Sí, lo que decías antes, ¿no? Que viendo beber o qué es lo que se pide, te haces una idea de cómo es la gente, ¿no? Sí, al final es un poco prejuicios, ¿no? Como hablamos, pero bueno, todos vivimos de prejuicios. Sí, es así. Pero bueno, mis favoritos detectives bebedores absolutamente maravillosos son Nick and Nora. Nick and Nora Charles, una pareja de detectives casados que se pasan el día entero bebiendo, pero cada 5 minutos... y que son absolutamente geniales y totales. Ella es una rica heredera diletante y él es un sinvergüenza detective encantador y que deciden casarse y entre los dos van haciendo casos y van investigando, ¿no? Un poco como hacemos nosotros. Esta pareja es creación de Dashiell Hammett, que es otro escritor de novela negra. Y bueno, es que son maravillosos. O sea, tienen en casa su carro de bebidas y a veces hasta se saltan la cena para seguir bebiendo. Solo para beber. ¿Y qué bebían esta gente, estos detectives? Pues sobre todo bebían dry martinis. Uh-huh. Es curioso porque también, a pesar de lo estilosos y lo maravillosos que son, los agitaban. En las películas salen agitándolos y de hecho, cuando va Nick a un bar, le dice al bartender que el dry martini se tiene que agitar a ritmo de vals, mientras que el Manhattan hay que agitarlo a ritmo de foxtrot. Yo le diría, el dry martini no hay que agitarlo, pero es verdad que si lo agitas a ritmo de vals, que es más lento, quizás lo que estás haciendo en realidad es removerlo un poco. No lo estás agitando tanto. O sea, que no iba mal encaminado Nick,
lo hacía así. Y de hecho, en una de las películas que tienen un hijo ya y tienen que meter una criada negra, tipo Mami de Lo que el viento se llevó, la criada se pasa el día entero haciéndoles también dry martinis. Yo creo que lo hace más que limpiar. Está todo el día preparándoles copas, ¿no? También un poco políticamente incorrecto, ¿no? Que estén bebiendo tanto. Ahora seguramente no se vería, ¿no? Pero no, ahora sería un escándalo, porque son unos alcohólicos absolutamente alcohólicos. Pero es verdad que en aquella época la gente bebía mucho más que ahora, ¿no? Se decía que las comidas de negocios se las llamaban three martinis lunch, ¿no? O sea, la gente bebía 3 martinis durante la comida de negocios. Hoy en día, alguien que se bebiera 3 martinis en una comida de negocios diría, esta persona es un poco alcohólica. Los tiempos cambian. Cambian totalmente. De hecho, están continuamente haciendo chistes también sobre el beber, son muy graciosos, porque, por ejemplo, en una escena replican un poco la típica escena de mujer, ¿no? Queda la mujer con él en un bar, él ya está allí, cuando llega el bartender que ya les conoce, les pone un dry martini a cada uno, y entonces ella le pregunta un poco reprochando, ¿cuántos dry martinis llevas ya? Como la típica esposa, ¿no? Que le va a echar la bronca. Y él le dice, pues con este llevo 6. Y entonces ella le dice al bartender, por favor, tráigame 5 martinis y me los pone aquí en línea para ponerme al ritmo de mi marido. O sea, que todo lo contrario, ella bebe igual o más. Igual o más, sí. Sí que es cierto que antes, por lo menos en las pelis, eso se bebía un montón, ¿eh? O sea, eso es así, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, me viene una a la mente, ¿no? La de Paul Newman del billar, ¿no? Que no me sale ahora el nombre. Ahí bebían. Sí, el color del dinero, el color del dinero. Sí, o no sé exactamente cuál era, pero ahí bebían todos como cosacos, ¿sabes? O sea, tremendo. Y fumaban. Quiero decir, hoy en día, cada vez que se fuma en una película es un escándalo también. Tremendo. O sea, que ahora se está intentando pues que las películas den ejemplo, ¿no? Pero antes el ejemplo era vamos a beber todos aquí y a matarnos a copas, ¿no? O sea, Pero bueno, eso le daba cierto estilo, por eso también el beber tiene cierto estilo, tiene, no sé, tiene unas connotaciones que a mí siempre me han gustado. Eso es así. Y además, que no esté de acuerdo con eso, pues yo creo que tiene un problema, ¿no? Porque con independencia de que, bueno, pues a lo mejor beber en exceso evidentemente es malo como todos los excesos, pero bueno, beber un poco con espíritu de conocimiento y poco para probarlo, oye, pues tampoco está mal, ¿no? En un momento dado, si puedes, ¿no? Claro, hay gente que no puede beber, pero hay gente que sí puede y oye, ¿por qué no, no? Claro, eso es un poco lo que yo defiendo, quiero decir, el alcohol no es bueno en ningún caso, ni una gota, o sea, no hagáis caso a aquellas noticias que intentan decir que beber una copa de vino al día o cervezas son buenas para la salud. En ningún caso el alcohol es bueno para la salud. ¿Pero qué es bueno para la salud? La vida no es buena para la salud. Así que sin duda. La vida te puede joder la vida, como decía aquel. Al final es bueno darse un gusto de vez en cuando y un buen cóctel bien preparado te pone en un modo diferente. Vamos a analizar ahora otro grupo de pelis, ¿no? Y de novelas donde también se bebe con mucha elegancia, con mucho estilo. Sí, donde nos hemos mirado todos siempre es en aquellas películas que reflejan la alta sociedad, ¿no? En la alta sociedad siempre nos hemos intentado ver qué bebe esa gente para intentar nosotros tener ese estilo y este glamour. Y la película o la novela por excelencia es El Gran Gatsby, ¿no? De Scott Fitzgerald. Al final son un grupo de personajes que están en Long Island en un verano de los años 20, maravillosos, siempre vestidos estupendos. Y como es una novela que sucede en verano, los cócteles tienen que ser cócteles de verano. Y cada uno de los cócteles tiene que representar a los personajes que ahí están, ¿no? O sea, también antes la gente, como sí solía beber más cócteles, sabía qué tipo de personas bebían cada tipo de cócteles, por qué historia había detrás. Entonces, incorporar en una novela un cóctel asociado a un personaje ya te estaba diciendo, como digo, muchas cosas de ese personaje. Yeah. En el caso del Gran Gatsby, vemos la diferencia entre Gatsby y su enamorada, o la mujer que él quiere conquistar, que es Daisy Buchanan. Y ahí vemos esa gran diferencia. Daisy Buchanan, que es una chica rica pero sureña de Kentucky, se le asigna un cóctel absolutamente sureño y veraniego, como es el Mint Julep, que es otro cóctel maravilloso, que aquí enseguida traducimos como julepe de menta. En fin, el nombre pierde mucho mejor llamarlo Mint Julep. Es un cóctel que aparece incluso en Lo que el viento se llevó, porque es un cóctel que indica mucho que estamos en el sur, porque allí bebían muchos Mint Juleps. El Mint Julep tiene bourbon, azúcar, angostura, menta y muchísimo hielo picado, y se sirve en una copa de metal para que mantenga el frío, ¿no? Te está indicando que es una persona que está acostumbrada a ambientes calurosos, al verano muy, muy caluroso, ¿no? Y que bebe, pues, bourbon, que es el destilado sureño y americano por excelencia. Sí. Sin embargo, Gatsby, que es un personaje misterioso, más anglosajón, ¿no? Más del norte, si hablamos un poco de la secesión, bebe gin Rickeys, que es un cóctel que lleva ginebra, zumo de lima
azúcar y soda. Es un cóctel mucho más británico y mucho más refrescante también. Los dos son cócteles refrescantes, pero uno, como veis, con un toque más británico, más estiloso, y otro mucho más sureño, mucho más americano. Sí, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, son diferentes totalmente, ¿no? Saben totalmente diferente. El Gin Rickey es un cóctel que os recomiendo porque al final es como un Tom Collins, sabe a limón, es como una limonada animada, digamos, con ginebra. Y sin embargo, el Mint Julep es un cóctel donde el bourbon tiene mucha presencia, pero al tener mucho hielo está aguado, por lo tanto no es fuerte, y tiene la menta que refresca mucho. O sea, es un cóctel más basado en el destilado y muy refrescante, y el otro es un cóctel más frutal, por decirlo de una manera, más cítrico. ¿Alguna peli más de alta sociedad? Sí, tenemos otro de los ejemplos, si todos pensáis en una mujer absolutamente estilosa, Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. Mítica. Pero ese personaje también guarda esta dualidad, y también Truman Capote en la novela marca esa diferencia, esas dos vidas paralelas que tiene Holly Golightly, que como sabéis, por un lado es una escort de lujo que busca hombres ricos mayores para casarse y que va con su boquilla, fuma en una boquilla muy larga, viste los trajes negros maravillosos, va a Tiffany's a desayunar porque no se lo puede permitir. Entonces, cuando está en ese modo, Truman Capote le asigna un White Lady, que es un cóctel que es mitad vodka y mitad ginebra. O sea, es como un dry martini a lo bestia. Sí. O sea, un cóctel duro, de destilado blanco, elegante, pero fuerte. Sin embargo, sabéis que Holly tiene otra parte, que es una gañana de Texas. Se llama Lula Mae y está casada con un tío que tiene un rancho, que aparece en la película. Cuando es Lula Mae, lo que bebe es Mississippi Punch, que es un cóctel asociado completamente al sur, a Nueva Orleans, a los estados sureños, al campo. Es un cóctel que tiene coñac, bourbon, ron, limón y azúcar. Es un cóctel también fuerte, pero es como un ponche. Es algo que se preparaba en las casas y que se repartía, ¿no?, entre los amigos y tal. O sea, son dos cócteles, como veis, completamente diferentes y que marcan la personalidad que tiene esta chica, esta doble personalidad, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Y volvemos a lo de siempre, que depende de lo que bebas en un contexto, pues así te ven, ¿no? Así te ven, o sea, muestra cuál es tu background, de dónde vienes, quién eres, a qué estás acostumbrado y qué mundo tienes, ¿no? Entonces ella, para demostrar el mundo, bebe cócteles más sofisticados y más de mundo, pero ella en realidad lo que bebe es lo que ha conocido en su casa. Claro. Y luego tenemos a la otra maravillosa mujer estilosísima, que es Grace Kelly, que en su última película llamada Alta Sociedad, y que fue la última que hizo antes de casarse con Rainiero de Mónaco, lo que hace el director es asignarle beber Stingers. Stingers es un cóctel es un cóctel digestivo que tiene 3 partes de brandy y una de crema de menta. Es un cóctel que bebía la alta sociedad. No sé por qué, en realidad, pero lo bebía la alta sociedad, y el director dice, pues tengo que situar este cóctel en este contexto de esta chica rica, ¿no?, que está entre Frank Sinatra y Bing Crosby. Y es muy curioso cómo, veis, cómo los cócteles tienen determinadas connotaciones. Es un cóctel que en la prohibición se hizo muy famoso en los años 20 porque la crema de menta ocultaba el sabor maligno del brandy asqueroso que debían tomar, que era lo único que tenían a mano. Entonces, este tipo de cócteles con licores enmascaradores funcionaban muy bien en los años 20 y, por supuesto, lo bebía la gente que tenía dinero, porque en la prohibición el que podía era el que podía ir a un sitio a beber, ¿no? Claro, claro. Bueno, además Grace Kelly también otro mito de la elegancia, ¿no? Absolutamente. Sin duda. Absolutamente. Sí, sin duda. Y ya por ir acabando, Elvira, con este repasillo que hemos realizado de esas películas maravillosas y lo que bebe el personal, pues nos queda un poquito alguna serie también, ¿no? Sí, en la actualidad lo que marca la tendencia, podemos decir, son las series, ¿no? Las series de televisión. Y si ha habido 2 series que han marcado claramente un personaje con un cóctel que le ha llegado a todo el mundo, lo haya probado o no, y que además han contribuido al renacer de la coctelería, como os comenté, a partir de los años finales de los 90, 2000, ha empezado un resurgir de la coctelería en todo el mundo, en Estados Unidos en especial y en Inglaterra. Estos 2 cócteles contribuyeron a este resurgir, y es el Cosmopolitan de Sexo en Nueva York y el Old Fashion de Mad Men. Han sido 2 series míticas que han roto también esquemas y que han sido muy revolucionarias, y que ambas casualmente están asociadas mucho a un cóctel que la gente empezó a pedir a partir de que apareciera en esta serie, con la idea de parecerse a esos personajes. Uh-huh. ¿Qué lleva el Cosmopolitan y qué lleva el Old Fashion? Pues el Cosmopolitan es un cóctel que se sirve en copa martini, que es muy rosita y que lleva vodka, triple seco, que vale el Cointreau, por ejemplo, zumo de arándanos y zumo de lima.
Este es un cóctel que se creó en los años 30, pero no era especialmente famoso ni conocido, y que en los años 90, en el estallido de Absolut, no sé si recordaréis en los 90, que Absolut empezó a sacar una serie de sabores, de vodkas de sabores, yo tengo una colección en casa como de 20, cuando apareció el primero, que fue Absolut Citron, le pidieron a varios bartenders que desarrollaran cócteles, y hubo una barmaid en Miami, llamada Cheryl Cook, que creó una adaptación de este cóctel antiguo tal y como la conocemos hoy. Cerró la receta tal y como la conocemos hoy. Uh-huh. Entonces empezó a moverse ese cóctel en ambientes, un poco de clubs y tal, hasta que fue el golpetazo que fue que Dale DeGroff, al que llamamos el rey del cóctel, porque fue un poco el padre de este resurgir de la coctelería, cogió ese cóctel, lo metió en la carta del Rainbow Room en el 96, que es la barra en la que él trabajaba, que imaginaros que es la barra del Rockefeller Center de Nueva York. O sea, era un local maravilloso, increíble, y que fue también uno de los locales que contribuyeron a este resurgir, ¿no? A que la gente tomara en serio, la gente iba específicamente a ese local a ver cómo se hacía coctelería bien en aquella época, en los 90. Pues incorporó este cóctel en la carta y le incluyó el detalle final, un detalle muy suyo, que era exprimir una piel de naranja sobre el cóctel y mientras prenderle fuego, de forma que aparecía una chispa y se flambeaba esa piel. Eso todo el mundo, corrió la voz por Nueva York, todo el mundo quería ver ese cóctel y de hecho se vio a Madonna, que era una asidua de ese local, tomándolo, pensar que el Cosmopolitan era el cóctel definitivo de Nueva York de los años 90. ¿no? Seguro. Claro, y entonces los creadores de la serie Sexo en Nueva York dijeron, ¿qué tienen que beber estas chicas que son estilosas, de los 90, mujeres liberadas, a la última? Por supuesto tienen que beber Cosmopolitans. Entonces, en el momento en que incorporaron este cóctel como un guiño más de la serie, la gente empezó a ver ese cóctel y dijo, yo quiero ser Carrie Bradshaw y sus amigas y quiero tomar Cosmopolitans. Y ese fue el boom que hubo en aquella época de todo el mundo pidiendo Cosmopolitans. Y el Cointreau que se vendía, vamos, como la espuma, ¿no? Claro, Cointreau ni se lo creía, ¿no? Porque ya era una bebida un poco de moda y de repente dijo, oh, ¿qué está pasando? Y como veis, tiene vodka, que es un poco, como os comenté en el primer episodio, la bebida por excelencia de Estados Unidos durante un montón de décadas, ¿no? Muy bien. ¿Y el Old Fashion de Mad Men? Sí, el Old Fashion es un cóctel que es muy curioso porque se considera que es el cóctel original, ¿no? Es un cóctel que tiene destilado, agua o hielo, azúcar y un bitter. O sea, es la simplicidad máxima. Es la manera de coger un destilado de calidad y potenciar su sabor y sus aromas, ¿no? Uh-huh. Y tomarlo de forma muy agradable. Pero era un cóctel que ya en el siglo XIX estaba anticuado, porque en el siglo XIX empezaron a surgir licores, vermuts y un montón de ingredientes y los bartenders lo que querían era crear. Y este cóctel se consideraba ya totalmente pasado de moda. Por eso se empezó a denominar Old Fashion, ¿no? Pasado de moda. O sea que imaginaros un cóctel que ya estaba pasado de moda hace 80 años y que de repente aparece en Mad Men y define a un personaje. De tal forma que en la presentación precisamente del personaje de Don Draper, no sé si recordaréis, creo que incluso en el primer episodio, aparece Don Draper entrando en un club privado, hay un señor mayor detrás de la barra con una chaqueta blanca, él piensa que es el bartender y le pide un Old Fashion. Y entonces ese hombre se gira y resulta que no, que era un invitado también del club, que estaba en una boda y que estaba precisamente buscando bourbon para hacer un Old Fashion también, ¿no? Es un poco ahí ese cambio generacional del señor mayor y Don Draper. Entonces Don Draper pega un salto súper cool y súper radical y se mete detrás de la barra directamente él, rebusca por allí y saca un rye whisky, que es un whisky de centeno, y le dice al señor mayor si le importa que haga el Old Fashion con rye whisky. Y ya empieza a sacar vasos, a sacar la angostura, y entonces cuando le ve trabajar el hombre dice, sí, haz lo que quieras porque veo que sabes lo que haces. Claro. Entonces, Don Draper hace una escena entera preparando esos dos Old Fashions. Qué bonito. Y eso ya va a definir su personaje. Sí, desde luego. Además te he leído en el blog y en otros sitios que el Old Fashion es uno de los básicos, ¿no? O sea, es un cóctel imprescindible, ¿no? Es imprescindible. De hecho, es uno de mis favoritos porque al final es muy maleable. O sea, el Old Fashion tiene esa base, tiene el destilado, que puedes elegir el que quieras. O sea, tradicionalmente se hacía con bourbon, pero también se hacía con rye, como veis aquí en Mad Men, pero se puede hacer con ron, con coñac, con lo que quieras. Y es simplemente ese destilado diluido. O sea, cómo se hace un Old Fashion es primero una azúcar, que le puedes poner un terrón de azúcar, es lo más estiloso, pero puedes poner azúcar líquido, angostura, lo machacas. Yo a veces pongo una piel de naranja abajo y machaco también un poquito para que suelte los aromas. Luego el destilado y remover mucho rato para que se diluya y se mezcle todo, sin más. O sea, es el cóctel y luego le añades unos bitters, angostura, yo a veces le pongo doble bitter, angostura y otra cosa.
Al final es como si aliñaras el destilado, ¿no? Es el cóctel primigenio. Y eso está marcando mucho el personaje de Don Draper, que es un hombre clásico, es un hombre masculino, es un hombre clásico, también que no está tontería, sobrio, y eso también marcó mucho la época, ¿no? De repente se puso de moda los hombres como toda la vida, ¿no? Sí, hombres. Hombres elegantes, repeinados y no hippies. Hombres de toda la vida, ¿no? Como volver a ver a Humphrey Bogart. Sí, algún Humphrey Bogart de los años 2000, ¿no? Por ahí. Totalmente. Entonces, esta aparición de este Old Fashion fue absolutamente la gota que colmó el vaso para la recuperación de toda la coctelería clásica. Entonces, todos los bartenders dijeron, bueno, fuera colorines, como os conté en el primer episodio, fuera los colorines de los 70 y las guarradas que bebíamos, vamos a empezar a beber como hombres y mujeres elegantes de toda la vida, ¿no? Y entonces se empezó un poco la coctelería clásica a poner de moda, ¿no? Claro. Qué bonito. Antes de finalizar con esta parte y antes de que nos tomemos la última y nos vayamos, Elvira, te voy a proponer un juego muy rápido. A ver si me lo compras, ¿vale? A ver. Te voy a poner un sonido de una película y me vas a tener que adivinar cuál es la película, ¿vale? Vale. Vamos a hacerlo así y también los escuchantes a ver si lo adivinan. Venga, te pongo el corte, ¿vale? Venga. ¿Qué será? Oh, no es así como se preguntan. ¿Qué será? No es el modo de tratar a un cliente. Anda, ven aquí, yo te enseñaré. Te sentirás mucho mejor y el cliente estará mucho más contento. Pruébalo y verás. ¿Qué va a ser? Eso es. Vamos, tenemos toda la noche por delante, inténtalo. ¿Qué va a ser? Bien, maravilloso. ¿Te había dicho alguien que no sabías tratar a un cliente? No. Bueno, pues sirve un calentador de osos polares de Alaska. Vamos. Está bien. ¿Dijo un calentador de osos polares? No, eso lo dice usted. En realidad se llama Alaskan Polar. Nunca lo he oído nombrar. Hasta hoy. Bueno, presta atención. Un chorro de vodka. Un chorro de vodka. Un poco de ron. Un poco de ron. Algo de bitter. Algo de bitter. Y unas gotas de vinagre. Unas gotas de... ¿Se lo va a tomar aquí o lo llevará a casa para frotarse el pecho? Has estado magnífico. ¿Le habéis oído, muchachos? Todo un George Bernard Shaw. Vaya, y la frase la ha hecho él solito. Es maravilloso, él solito. Y sin que nadie le ayudara, con su enorme bocaza. Bueno, si no quieres que la coctelera entre a formar parte de tu organismo, mezcla la bebida, cierra el pico y presta atención, ¿entendido? Repite lo que vaya diciendo. Yo prestaré. Yo prestaré atención. Yo prestaré atención. Está bien, continuemos. Una copita de vermú. Una copita de vermú. Una copita de gin. Una copita de gin. Un poco de coñac. Un poco de coñac. Una corteza de limón. Una corteza de limón. Una corteza de naranja. Una corteza de naranja. Jerez. Y para final, whisky. Ahora mézclalo bien y sírvemelo en un vaso grande. Nunca he probado uno de estos. ¿Le molesta que tome un sorbo? No, al contrario. No está mal. Bueno, Elvira, ¿localizas la película que te acabo de poner? No, pues me suena muchísimo la escena y la estoy como visualizando, pero no sé de qué película es. Pues mira, te lo voy a decir y no sé si algún escuchante la ha adivinado. Estamos hablando de El profesor chiflado de Jerry Lewis. Es verdad, cuando se vuelve guapo. Cuando se vuelve guapo, con ese traje azul, camisa rosa, y corbata violeta. Es verdad, sí, es buenísima la escena, cuando cambia completamente y se vuelve un hombre maravilloso de mundo, guapísimo. Y era lo que queríamos comentar un poco también para corolario, que es que esa persona así como el profesor chiflado cuando se vuelve guapo, que es así como muy hombre, ¿no? Como muy rudo, y se pide un Alaskan Polar, un calentador de osos polares de Alaska, que como podrás comprender, Elvira, yo creo que, bueno, es una mezcolanza un poco extraña, ¿no? Es una brutalidad, es como todo lo que hay en el bar, póngamelo en el vaso. Es muy curioso, pero bueno, queríamos un poco ponerlo también para ver que también incluso en la comedia está presente la coctelería, ¿no? Sí, y además es un poco lo que decía, cuando se vuelve guapo, se vuelve seguro y sabe lo que quiere y lo pide y cómo lo quiere, aunque sea una tontería, es una cosa rarísima. Una cosa muy rara, ¿no? Muy bien, Elvira. Pues si quieres, la última y nos vamos, ¿no? Sí. Venga, vamos. La última y me voy.
Aunque hemos dicho que cada uno debe encontrar su estilo y que no hay nada más glamuroso que ser uno mismo y saber lo que te gusta, os voy a dar algunos tips para beber con estilo y elegancia. Venga, vamos al lío. A ver, esos tips de casi de protocolo, diría yo, ¿no? Sí, al final, por eso, qué bebas y cómo lo bebas es cuestión tuya, pero sí que es verdad que hay unos tips de protocolo o de educación que igual tenéis que conocer porque no os enseñan en ningún lado. Pues venga, vamos al lío. Vale, el primero y yo creo que el más importante, y yo ahí siempre me fijo mucho, es coger bien los vasos. En todas las películas americanas yo diría que el 99,9%, si os fijáis, la gente coge las copas de vino o los cócteles por donde está el líquido, ¿no? Por la parte ancha, por el cáliz. Uh-huh. Y así nunca hay que coger un vaso que tiene tallo, porque para eso está el tallo. Los vasos hay que cogerlos siempre por el tallo. ¿Por qué? Porque si pones la mano donde está el líquido, lo estás calentando. Y nadie quiere beberse un vino caliente o un cóctel caliente. Mucha gente lo hace mal eso, ¿eh? Lo hace casi todo el mundo mal. No sé si es por comodidad, porque piensan que es más elegante, cuando todo lo contrario. Se demuestra que no entiendes para qué sirve un vaso y cómo es un vaso, ¿no? Se decía que antes empezaron a cogerlo así las mujeres para enseñar los anillos de compromiso de casada, que eran diamantes y tal, y que lo cogían para que se viera mejor. Eso he leído yo, pero yo creo que es un gesto que se hace habitualmente y se ve mucho en películas. De hecho, el famoso meme de Leo DiCaprio haciendo del Gran Gatsby cuando está brindando con el champán, que lo pone todo el mundo y yo es la primera 40 veces, está cogiendo mal la copa, la está cogiendo de abajo arriba, con lo cual está calentando el champán. O sea que, importante, coged bien las copas, especialmente las de vino, no cogéis nunca por arriba. De hecho, los gin tonics se empezaron a poner con tallo, porque el gin tonic de toda la vida se ha bebido en vaso bajo, precisamente para eso, porque en un ambiente caluroso como España no queremos calentar y derretir los hielos con el calor de nuestro cuerpo. Claro. ¿Vale? Con lo cual, importante, coged bien el vaso. Si solo tenéis que quedar con una cosa, quedaros con esta. ¿Vale? El segundo de los puntos es servir las bebidas en los vasos correctos. Y esto no quiere decir que tengamos que tener una vajilla como la reina de Inglaterra, porque mucha gente se me asusta. Yo igual sí tengo demasiados vasos, pero entiendo que la gente en sus casas no puede tener 250 vasos diferentes. Pero sí hay unas mínimas normas a las que tenemos que atenernos, ¿no? La primera es que si la bebida no tiene hielo, como pueda ser un dry martini, un Manhattan, como hemos visto, o incluso un vino blanco, un Oporto, la copa donde se sirva siempre tiene que tener tallo, precisamente para cogerlo por el tallo y no calentarlo, ¿vale? Un dry martini caliente o un vino caliente está malísimo. Sale todo el alcohol fuerte y salen todos los defectos de la bebida. Con lo cual, siempre que sirvamos algo sin hielo, vamos a ponerlo en una copa con tallo, la que sea, la que tengamos. Si es una copa o una bebida con hielo, sí que podemos servirla en un vaso bajo y más grande, ¿no? Pues aunque sea una Coca-Cola, un ron con Coca-Cola o lo que queramos, o un cóctel. Pero siempre ahí sí que podríamos hacerlo en un vaso bajo y normal. Si servimos un whisky solo, nos va a pasar lo mismo. El whisky solo se sirve en un vaso bajo, pero si lo cogemos vamos a estar calentando la bebida. Entonces, si tenemos vasos bajos que tienen un buen pie gordo, sería perfecto porque podríamos coger el vaso por el pie y así no calentaríamos el whisky. Claro. ¿Qué pasa con el brandy? Que todos tenemos la imagen del señor mayor en el fuego cogiendo el brandy con la mano para arriba, ¿no? Y calentando el brandy. Y es lo que se supone que es una norma de estilo, ¿no? Y de masculinidad. Bueno, pues eso sí se hace así, pero está pensado para ambientes fríos. Es decir, está pensado para que tú estás en Escocia, en Francia, en las montañas, y la botella está un poco fría del ambiente, porque el ambiente está frío. Entonces tú te sirves el coñac y para que el coñac se abra y saque sus aromas, tienes que coger la copa y calentarla con la mano. ¿Qué pasa si estamos en España a 30 grados? Porque a lo mejor no tenemos que coger la copa de brandy así porque lo vamos a calentar demasiado. ¿Vale? O sea que sepamos qué estamos haciendo y hagámoslo con elegancia. Cada vaso con su historia. Eso es así. Cada vaso con su bebida, o por lo menos cada estilo de vaso con su bebida. Lo mismo pasa con las pajitas. Había una época en la que ha habido una manía de ponerle pajita absolutamente a todo, y las pajitas hay que usarlas lo mínimo posible. Las pajitas son plástico de un uso muy efímero, que muchas veces ni se utilizan y que están contaminando el medio ambiente. Y ahora cada vez más en las coctelerías se están eliminando y se están sustituyendo por incluso pajitas de metal o pajitas reciclables para intentar quitarlas al máximo. Mi recomendación, solamente usar pajitas cuando sea imprescindible, es decir, cuando hay hielo picado y vas a beber y se te mete el hielo en los ojos y en la nariz.
sino nunca poner pajitas en las copas. Sí, Intentar no utilizarlas. además bueno, sí, a lo mejor en las pelis está en el Blue Hawaii que comentamos el otro día. Claro, en los cócteles sticky, como comentamos el otro día, Blue Hawaii y demás, sí que se ponen pajitas porque suelen ser cócteles con hielo picado. Claro. Entonces, y con muchas decoraciones. Entonces, si tú vas a beberte sin pajita un cóctel tiki, igual te metes la palmera en los ojos o la decoración en un ojo. Entonces, En ese caso, ahí sí tendría que ponerla, ¿no? Siguiente tip. Si estáis bebiendo en un sitio donde tenéis que estar saludando gente, especialmente los hombres que dan la mano, sujetar siempre el cóctel con la mano contraria a la que dais la mano. Es decir, si dais la mano con la derecha, tener el cóctel siempre a la izquierda, para no dar una mano fría y mojada. Porque os imaginaréis, ¿no? Sí. Ahora no podemos dar la mano, ni siquiera. Exactamente. Ahora no podemos, entonces ya no hay problema. No hay problema. Pero cuando podamos volver a dar manos, tened en cuenta que no hay nada más desagradable y menos estiloso y más vulgar que dar una mano húmeda y fría. Otro tip muy curioso es, y esto lo sabe poca gente quizás, es cuando los cócteles llevan cerezas, guindas o aceitunas, como hemos visto antes el Dry Martini, por ejemplo, es un cóctel que lo lleva, pero hay muchos que lo llevan, hay que comerse la última guinda o aceituna siempre en el penúltimo trago. Hay mucha gente que se bebe el cóctel entero y luego se come la guinda. Ya. Esto no hay que hacerlo así. ¿Por qué? Hay que comerla en ese momento, primero porque si te la comes al principio, el sabor dulce de la guinda ya te va a estropear, por decirlo de una manera, el sabor del cóctel. Entonces, tomas la guinda en el penúltimo trago y con el último trago del cóctel limpias la boca de ese dulzor que te ha quedado. Eso es como se considera que se bebe bien un cóctel que lleva guindas. Esto es muy curioso, ¿eh? Yo creo que esto no lo hace bien casi nadie. Esto no lo hace casi nadie. Además, muchas veces no te das cuenta, estás distraído hablando y no lo haces bien. Pero si quieres que se vea que eres una persona de mundo y estilosa, tienes que hacerlo así. Qué bueno. Y de hecho, se considera de mala educación poner 2 unidades de aceitunas o de guindas. Hay que poner siempre 1 o 3. Ah, curioso también. Esto es un tip de alta sociedad que hay que conocer si queremos demostrar que somos gente de mundo. Claro, hay gente de mundo tiene que conocer estas cosas, Elvira, es así. Por supuesto, somos gente con estilo. Claro que sí. Luego, otra cosa muy importante y que también demuestra tener poco estilo es la cantidad que servimos en las copas, ¿no? Esto sí que ya lo sabe cada vez más gente, pero todavía puede ser gente que no sepa que el vino tinto, cuando es crianza, reserva y gran reserva, hay que llenar como mucho 1/3 de la copa. No hay que llenar las copas hasta arriba. Hay que llenar siempre 1/3 también para que ese vino respire, ¿no? Y para que no se te caliente en el vaso. O sea, al final, como veis, muchas de las tips de coctelería se basan en mantener la temperatura perfecta del cóctel. La temperatura es un ingrediente más en las bebidas. Si una bebida está muy caliente o muy fría, cambia absolutamente, ¿no? Entonces, siempre 1/3. Si es un tinto ligero, hasta la mitad. Si es un blanco, hasta 3/4. Y si es un espumoso o cócteles, hay que llenar siempre la copa hasta un dedo del borde. Ajá, qué bueno. ¿Vale? Y luego hay un tip ya para los saquéfilos como yo, que es que el sake nunca se puede servir uno mismo en la copa. Siempre hay que esperar que otra persona te sirva. Uy, eso, qué curioso, ¿no? No sabía yo eso. Sí, un día que hablemos del sake Sí. ya os contaré el protocolo que tiene, pero es muy curioso que como los japoneses la hospitalidad la tienen tan por bandera, ¿no? Y la educación, consideran que es de malísima educación servirte bebida a ti mismo y que tú lo que tienes que estar es pendiente que tus compañeros de mesa y de conversación no tengan la copa vacía. Y es una manera de tener respeto por el que tienes al lado. Hay que dedicar un cóctel molotov al sake sin ningún tipo de duda, Elvira. Por supuesto, Seguro. por supuesto. Lo haremos. 7º tip, beber siempre con moderación. O sea, no hay nada más vulgar y menos estiloso y glamuroso que andar borracho y cayéndote por los sitios, ¿no? Eso es así. Eso está claro. Si queremos mantener el estilo y la compostura, no bebamos con exceso nunca. Dorothy Parker, que era una escritora maravillosa y además muy bebedora, decía siempre esta frase que es muy conocida, ¿no? Me gusta tomarme un martini, 2 como mucho, después del 3º estoy debajo de la mesa y después del 4º estoy debajo del anfitrión. Claro, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene pasar. La bebida, pues es lo que tiene. Pero sí. Desde luego, bueno, hay que moderarse. Eso es lo que hay. Hay que moderarse. Uh-huh. Y es estiloso moderarse. Otro tip de estilo es respetar siempre las medidas del cóctel. O sea, los cócteles, incluso los cubatas de los bares, tienen una proporción en la que el sabor es el mejor. Si tú vas a un bar y haces esa cosa tan vulgar de decirle al camarero, ponme más, ponme hasta el segundo hielo, eso es una vulgaridad. Y lo hace muchísima gente. No, eso lo hace mucha gente. No sé por qué. O sea, yo sí, para beber más por el mismo precio. Ya, pero que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque en realidad, si metes demasiado alcohol, no, el cubata no está bueno. O no, eso es lo que creo yo, no lo sé, ¿eh?
Exactamente, o sea, incluso los cubatas, todo tiene una proporción. Si Claro. tú pones mucho alcohol y desproporcionas el cóctel, te estás bebiendo una cosa malísima y te la estás bebiendo pues para emborracharte, ¿no? Claro. Igual que los vasos de tubo donde no te cabía la Coca-Cola, eso era horroroso porque estabas bebiéndote medio cubata asqueroso hasta que podías acabar de echar la Coca-Cola, ¿no? Evidente. Entonces, respetemos siempre las medidas de un cóctel. Si un cóctel te lo sirven en un vaso pequeño, no es porque sean unos tacaños, porque te quieran timar, sino es porque esa es la medida idónea para que mantenga la temperatura y el balance del cóctel. Con lo cual, no seáis vulgares y no os quejéis de los tamaños y de las medidas de los cócteles, ¿vale? Luego, el noveno tip de estilo es un tip ya mío personal. O sea, esto no es algo de mundo, sino es absolutamente mío. A mí, el momento que me parece más estiloso y elegante para beber coctelería es antes de la comida o de la cena. Los aperitivos, ¿no? O sea, el cóctel aperitivo, ¿no? Tomarte, sí, un cóctel antes de comer o cenar es maravilloso porque te predispone a la conversación, te pone de buen humor, te abre el apetito y te predispone para disfrutar de la comida y de los sabores. Si no lo habéis hecho nunca, ya no digo solo que también tomarse un vermut, un negroni, un americano antes de comer, que por supuesto, sino también tirarse para otro tipo de cócteles aperitivos, ¿no? Uh-huh. Incluso un dry martini, a lo mejor a 50-50 o como queráis, como lo que os guste. Algo que os abra el apetito. Pero es que os abre el apetito y os abre la mente. O sea, la comida luego te sabe mejor, la conversación es más chispeante. Todo es mejor si te tomas un cóctel antes de comer. Bueno, me están dando ganas de tomarme uno ahora que voy a comer. Con eso te digo todo. No, es así. Y a mí me parece además el mejor momento. O sea, es un momento muy tranquilo, muy relajado para tomar un cóctel y muy elegante. Uh-huh. Y la última. Y el último tip es el agua. Sabéis si estáis en una buena coctelería y en un buen bar si os ponen un vaso de agua con vuestra bebida. Porque el cóctel no está pensado para quitar la sed. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que entra en un bar, pide un copazo, viene con sed, se lo bebe muy rápido porque tiene sed, se pide otro y ya empieza el círculo del alcoholismo. El cóctel no te tiene que quitar la sed, el cóctel es un disfrute. Por lo tanto, en las buenas coctelerías lo veréis que siempre pasa. Te ponen el cóctel y un vaso de agua. Hay que beberse el vaso de agua primero para quitarte la sed y luego beber el cóctel al ritmo al que te lo tienes que beber y disfrutándolo. Oh, este tip es maravilloso, ¿eh? El del agua. Yo no lo conocía, fíjate. Y además, para evitar resaca, la hidratación es una cosa muy importante, que eso sí lo sabemos todos. Hay que beber por cada cóctel un vaso de agua. Entonces, en muchas coctelerías que he estado, te van incluso rellenando constantemente ese vaso. Pues en Baton Rouge, por ejemplo, en Madrid, tienen una jarra de agua saborizada. Cuando llegas te ponen un vaso y cada vez que ven que el vaso está vacío te lo rellenan. Porque los cócteles que bebas no te tienen que servir para quitar la sed. Claro. Es que es totalmente lógico, ¿no? Claro, porque ahí está el exceso y también está el beber rápido y también está eso que la gente del tamaño. ¡Ay, qué cóctel más pequeño que no me ha quitado la sed! Es que no te tenía que quitar la sed, ¿vale? Entonces, si vosotros ponéis cócteles en casa o copas, acordaros siempre de poner agua y que la gente vaya alternando entre el cóctel y el agua. Qué interesante, Elvira, estos tips que nos has dado de cómo beber mejor y con estilo, ¿no? Y bueno, al final yo creo que lo importante es un poco ser uno mismo, como has dicho antes, ¿no? Sí, totalmente. El tip más importante de estilo es ser uno mismo, saber comportarse en una mesa y tener tus propias características y tu propia personalidad. Sin duda, disfrutar, experimentar, bueno, un poco lo que venimos comentando y que tú pues defiendes aquí en Cóctel Molotov, en tu blog y en todos los sitios donde lo comentas. Muy bien, Elvira, oye, pues ha sido maravilloso, me he divertido un montón y he aprendido un montón contigo sobre coctelería, sobre todos estos temas que tanto nos gustan a todos. Nos vamos a ir hasta dentro de 15 días, gente people, aquí en Cóctel Molotov con la gran Elvira Aldaz. Un fuerte beso y abrazo, Elvira. Nos escuchamos. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Cóctel Molotov es una sección de Los Ángeles de Charlie, agencia de investigación en formato podcast.